En este video vamos a resolver el ejercicio 23.25 del libro de Física Universitaria de Szymanski. El ejercicio nos plantea a una carga más Q situada en el punto X igual a 0 y a una carga menos 2Q situada en un punto X igual a A. El ejercicio nos pide encontrar una expresión para el potencial eléctrico en los puntos sobre el eje X, nos pregunta en qué puntos el potencial va a ser igual a 0, y nos pide analizar qué sucede si X es mucho más grande que A. Para resolver el primer literal tenemos que analizar tres casos: cuando X es menor a 0, cuando está entre 0 y A, y cuando es mayor a A. Para resolver el ejercicio tomaremos en cuenta a la ecuación del potencial eléctrico para un sistema de cargas, donde tomamos en cuenta el valor de la carga y la distancia entre la carga y el punto en el cual deseamos encontrar el potencial. Cuando X es menor a 0 obtendremos la siguiente expresión. Debido a que la distancia entre el punto y la carga positiva es X y dado que el valor de X va a ser negativo, es necesario agregar este menos de aquí. Y dado que la distancia entre X y el valor de menos 2Q va a ser A menos X, obtendremos la siguiente expresión. Resolviendo un poco, vamos a obtener el siguiente valor del potencial cuando X es menor a 0. Analizando el caso cuando X está entre 0 y A, vamos a obtener la siguiente expresión. La distancia entre el punto y la carga Q positiva va a ser X y la distancia entre el punto y la carga menos 2Q va a ser A menos X. Por tanto, vamos a obtener la siguiente expresión para el potencial cuando X está entre 0 y A. Por último, analizando el caso cuando X es mayor a A, vamos a obtener la siguiente expresión. La distancia entre Q y el punto va a ser X y la distancia entre menos 2Q y el punto va a ser X menos A. Resolviendo un poco, vamos a obtener la siguiente expresión. En resumen, obtenemos las siguientes expresiones cuando X es menor a 0, cuando está entre 0 y A, y cuando es mayor a A. El segundo literal nos pide analizar en qué puntos el potencial va a ser igual a 0. Para esto vamos a utilizar las ecuaciones que ya hemos encontrado en el literal A. Si X es menor a 0, vamos a igualar la expresión obtenida a 0, por lo que tendremos que igualar a 0 el factor X más A, obteniendo que X es igual a menos A. Si X está entre 0 y A, de igual manera vamos a igualar la ecuación obtenida a 0, igualamos el factor 3x menos a 0, obteniendo que x es igual a tercios. Cuando x es mayor a A, vamos a obtener el mismo resultado que cuando x es menor a 0, debido a que poseen el mismo factor x más a. El último literal nos pide analizar qué sucede si x es mucho más grande que A. Para esto vamos a considerar a la ecuación obtenida del potencial cuando X es mayor a A. Analizando esta ecuación y considerando que X es mucho más grande que A, estos factores X más A y X menos A van a ser igual a X, debido a que A es insignificante con respecto a X, obteniendo la siguiente aproximación. Simplificando, vamos a obtener lo siguiente, que es el valor del potencial eléctrico para una carga menos Q. El siguiente gráfico elaborado en Wolfram Matemática ilustra el ejercicio mostrándonos a las funciones cuando X es menor a A, cuando X está entre 0 y A y cuando X es mayor a A. También nos muestra los puntos menos A y A tercios donde el potencial va a ser igual a 0. Fijémonos que a medida que nos acercamos a 0 el potencial va a aumentar y a medida que nos acercamos a A el potencial va a disminuir.